Grazie mille. Quindi cominciamo. Eminenze, signor Ministro, distinguidos embajadores y embajadoras, señoras y señores, buenas tardes, bienvenidos. La verdad es que cuando se habla de conflictos, los periodistas estamos acostumbrados a dar y a recibir malas noticias. Y por eso este encuentro es una buena noticia, ya como punto de partida, ¿no? Estamos aquí para recordar los 40 años del Tratado de Paz y Amistad Argentina-Chile y para reflexionar sobre la mediación papal como mecanismo para promocionar la paz. Como dice el Papa Francisco, es imprescindible hacer memoria. En este caso, lo que él llama memoria agradecida. Agradecida por los esfuerzos de los mediadores, por la paciencia y la disponibilidad de las dos delegaciones y también hacer memoria, como decía el Santo Padre esta mañana, como un mensaje a otros países, a otros actores también enfrentados en conflictos, ¿no? Un mensaje de que realmente existen alternativas a la guerra, también cuando la situación las posturas son aparentemente irreconciliables. En este hacer memoria es pues muy de agradecer el esfuerzo que han hecho las dos embajadas de Chile y de Argentina ante la Santa Sede para organizar este encuentro, que no ha sido fácil. La embajadora de Chile, Patricia Araya, y el embajador de Argentina, Pablo Beltramino. Y también en este lugar tan relevante, en la Pontificia Universidad Gregoriana, pues hay que dar las gracias también a ellos por acogerlo, ¿no? Está con nosotros, para darnos la bienvenida, el padre Marc Luis, que además de historiador es el rector de esta universidad. Padre. Gracias. Eminenze, illustre Ministro degli Affari Stranieri di Cile, Eccellenze, signori ambasciatori, illustri relatori, autorità accademiche, cari professori, cari studenti, amici tutti. En primer lugar, quiero dirigir unas palabras de bienvenida a todos que vienen desde Chile y Argentina para celebrar en esta ocasión la paz lograda hace 40 años por mediación del Papa San Juan Pablo II. Estamos viviendo un momento en el que la paz parece lejana, pero pronto comenzaremos el tiempo litúrgico de Adviento, cuando celebramos la esperanza de la luz en medio de las tinieblas. Estoy muy feliz de compartir con todos ustedes esta ocasión. También deseo saludar a los participantes y adesso vuelvo a italiano. Presente con noi abbiamo Sua Eminenza, il Cardinale Pietro Parolin, Segretario di Stato, che ancora una volta ci onora con la sua presenza e parole. Non faccio tutta la storia della sua vita qui con noi in università, ma grazie per questo e per tutto che fa per promuovere la pace oggi in tante parti del mondo che ha tanto bisogno. Celebriamo un momento storico nella storia diplomatica della Santa Sede e speriamo che il lavoro diplomatico fatto oggi anche ci porterà momenti da commemorare nel futuro. Preghiamo per questo impegno di annunciare il Vangelo della pace, che viene con la giustizia, ma sempre con tante fatiche negli ambiti di relazione internazionale. Lo scorso 28 settembre, nel suo intervento alla 79esima sessione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite a New York, il Cardinale Parolin ha ribadito: peace is an indivisible concept, and in order for it to be both just and lasting, it must be universal in scope. Questa pace va costruita giorno dopo giorno e non possiamo pensare che essa non ci riguardi e interessi solo i paesi investiti dai conflitti. Quiero anche dar dos palabras también a los embajadores de Chile y Argentina, así como a los miembros del gobierno de estos dos países.
Me alegra mucho que hayan organizado esta conferencia aquí, en la Gregoriana. Nuestra Facultad de Historia de la Iglesia y Patrimonio Cultural siempre se ha interesado por el papel del papado en la diplomacia internacional. Esperamos que este evento sea un modelo que nos dé la esperanza que necesitamos para afrontar los desafíos de hoy día. La mia ultima parola è di ringraziamento e per gli organizzatori del congresso, gli ambasciatori, certo, che si sono fatti promotori di questa iniziativa, ma anche la Facoltà di Storia e Beni Culturali della Chiesa dell'Università, e in modo particolare a Don Roberto Regoli, che ha accolto con gioia la mia iniziativa di organizzare questo evento con l'ambasciata argentina presso la Santa Sede e l'ambasciata del Cile presso la Santa Sede. Questo è il suo campo di ricerca, diplomazia papale, perciò sono molto in grado di aiutare e di collaborare in questo. Questa conferenza è un'espressione della fruttuosa collaborazione tra istituzioni molto diverse per la loro natura, istituzioni che sono ciascuno erede di una storia ricca che continua a ispirare il lavoro e la ricerca degli storici. Per questo, condividendo l'importanza di questa iniziativa, il mio pensiero si è subito rivolto alla Facoltà di Storia e Beni Culturali della Chiesa, che ha formato tanti studiosi della storia della Chiesa, un ambito che mi vede impegnato in prima persona. Il mio augurio è che la collaborazione tra le istituzioni per esplorare ambiti di ricerca possa svilupparsi sempre di più e arricchirsi, perché questo è ciò che il Santo Padre ha chiesto alle università ecclesiastiche nella Costituzione Apostolica Veritatis Gaudium. Fare rete tra di loro, ma anche fare rete con le istituzioni accademiche di diversi paesi. Do il benvenuto a tutti, buon proseguimento e grazie. Muchas gracias, señor rector. Muchas gracias. Permítame también saludar al ministro de Relaciones Exteriores de Chile. Espero pronunciar bien el nombre, Alberto Van Klaveren, que es diplomático y jurista y que probablemente en la universidad se encuentra muy a gusto porque tiene una larga trayectoria también académica. Académica en Chile, en Estados Unidos y en los Países Bajos, ¿no? Va a ofrecer una perspectiva muy interesante porque se ha ocupado en estos tres ámbitos de política exterior, de relaciones y derecho internacional y de política comparada. Luego quería destacar pues, dos de los últimos logros que ha hecho durante su actual gestión, que son el acuerdo marco avanzado entre Chile y la Unión Europea y el proceso de aprobación del Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífica, el acuerdo de libre comercio de 11 países del Pacífico y del Reino Unido. Señor ministro. Muchas gracias por la presentación. Realmente es un gusto poder estar aquí en este seminario. Eminencias, excelencias, señor rector de la Universidad Gregoriana, señor presidente del Senado y vicepresidente de la Cámara de Diputados de Chile, que también nos acompañan, señoras y señores embajadores y miembros del honorable cuerpo diplomático, distinguidos colegas académicos y académicas, amigas y amigos. Es un honor dirigirme a ustedes en esta Pontificia Universidad Gregoriana en el marco de esta conmemoración tan significativa. Hoy, al recordar los 40 años del Tratado de Paz y Amistad entre la República de Chile y la República Argentina, nos encontramos ante una oportunidad única para reflexionar sobre el éxito y los efectos duraderos que tuvo la mediación papal en momentos de tensión y conflicto entre nuestros países. Este tratado marcó un hito para nuestras naciones y se ha convertido en un ejemplo de cómo el diálogo puede abrir camino a la paz,
la seguridad y la prosperidad. En 1978, nuestros países se encontraban al borde del conflicto armado. Luego de que las tensiones fronterizas en la zona austral del continente alcanzaron un punto crítico. Sin embargo, en medio de este panorama sombrío, emergió un factor que cambiaría el curso de su resolución. La mediación de la Santa Sede, encabezada por el Papa Juan Pablo II y ejecutada a través del incansable trabajo del cardenal Antonio Zamoré, quien se formó en esta misma universidad. Su paciencia, determinación y profunda comprensión de la situación permitieron frenar las hostilidades y abrir un canal de diálogo que llevó a una solución pacífica que perdura hasta hoy. Además del incansable trabajo del cardenal Zamoré, hubo figuras dentro de Chile que hicieron aportes significativos para que esta mediación fuera aceptada y se consolidara como el camino hacia la paz. En este contexto, resulta oportuno recordar el papel del obispo de Osorno, el venerable Monseñor Francisco Valdés, cuya voz se alzó en un llamado apremiante a la paz. Monseñor Valdés, doctor en filosofía por esta misma universidad, promovió incansablemente la búsqueda de una solución dialogada al conflicto del Beagle. A través de sus gestiones, apeló directa y persistentemente tanto a las máximas autoridades chilenas como argentinas de la época para que aceptaran la mediación de la Santa Sede, destacando la importancia de evitar una tragedia humana y de preservar los lazos históricos entre ambos países. Su legado, aunque truncado por su fallecimiento en 1982, perdura como ejemplo de cómo los valores de justicia y humanidad pueden guiar nuestras acciones en tiempos de crisis. Figuras como el cardenal Zamoré y posteriormente el cardenal Casaroli hicieron de la mediación papal un proceso diplomático ejemplar. La Santa Sede actuó como un agente imparcial y neutral, anclado en los valores de paz y respeto mutuo, ofreciendo un espacio en el cual ambos países pudieron encontrar puntos de convergencia y superar sus diferencias. La mediación papal puso de relieve el poder transformador de la diplomacia, recordándonos que incluso en los momentos más oscuros es posible encontrar una salida pacífica y justa. La solidez de sus resultados la hace ser una de las mediaciones más exitosas realizadas por la Santa Sede durante el siglo XX. La firma del Tratado de Paz y Amistad en 1984 no fue solo la conclusión de una mediación, sino el inicio de una era de amistad y cooperación sin precedentes entre Chile y Argentina. Este acuerdo abrió el camino para resolver disputas territoriales que nos habían separado, estableciendo un marco claro y permanente para nuestra relación. Gracias a este tratado, Chile y Argentina dieron el paso de la confrontación al entendimiento, de la hostilidad a la cooperación, cimentando una relación entre Estados que se sobrepone a los ciclos políticos internos. Por otra parte, el impacto de esta conciliación se extiende más allá de nuestras fronteras. La mediación papal y el Tratado de Paz y Amistad sirven de inspiración en América Latina y el mundo, demostrando que el diálogo y el apoyo internacional son herramientas legítimas y eficaces para la resolución de conflictos. En un contexto global cada vez más desafiante, el mensaje de paz que se desprende de esta experiencia es de gran relevancia. Nos invita a todos los países, grandes y pequeños, a recordar que la diplomacia es una herramienta poderosa y que la paz es un objetivo alcanzable cuando existe voluntad política y compromiso por parte de los actores involucrados. A lo largo de estas 4 décadas, Chile y Argentina han trabajado conjuntamente para consolidar los lazos de hermandad que hoy nos unen.
Esta relación se ha expandido en múltiples áreas, abarcando desde la cooperación en educación, ciencia y tecnología hasta el desarrollo sostenible y la protección del medio ambiente. Este camino de entendimiento mutuo nos permite hoy enfrentar juntos los desafíos del presente y del futuro con altura de miras y poniendo en el centro el bienestar para nuestros pueblos. No podemos dejar de reconocer, por cierto, que este proceso de paz fue también un logro de nuestras sociedades civiles y de todos los actores que lo respaldaron. Hoy, una gran mayoría de la ciudadanía chilena y argentina ni siquiera había nacido cuando se firmó el tratado. Por ello, es nuestra responsabilidad educar a las nuevas generaciones sobre el valor de la paz y recordarles que, así como es posible heredar conflictos, afortunadamente también es posible heredar la paz. De este modo, les transmitimos el legado de una relación bilateral que busca construir un futuro común sobre las bases de respeto, colaboración y beneficio mutuo. Como ministro de Relaciones Exteriores de Chile, es mi deber subrayar que esta experiencia de mediación es parte de la historia de nuestras naciones y un ejemplo para la comunidad internacional. Como bien sucedió durante el siglo pasado y ahora nos recuerdan los terribles conflictos en Ucrania y el Medio Oriente, los conflictos de un país pueden afectar a muchos otros. Y es precisamente en este escenario donde la mediación y el diálogo se convierten en herramientas esenciales para prevenir la escalada de las tensiones y promover la paz. Quisiera concluir expresando en nombre de la República de Chile nuestro profundo agradecimiento a la Santa Sede por su invaluable contribución en este proceso. La visión y el liderazgo del Papa San Juan Pablo II, junto con la entrega del cardenal Zamoré y el cardenal Casaroli, jugaron un papel crucial en la construcción de un destino común entre Chile y Argentina, un destino de paz y amistad. Su ejemplo es una inspiración para todos aquellos que creemos en el poder de la diplomacia y el diálogo como caminos hacia la reconciliación y la cooperación. Al celebrar estos 40 años, reafirmamos nuestro compromiso con los valores de la paz y amistad que constituyen la base de nuestra relación con Argentina. Con la firme convicción de que el diálogo es el mejor camino para resolver las diferencias, seguiremos trabajando juntos, no solo por el bienestar de nuestras naciones, sino también como un ejemplo de que cuando la voluntad de paz prevalece, los pueblos pueden superar cualquier desafío. Muchas gracias. Muchas gracias, señor ministro. Gracias porque también la mención que ha hecho de la contribución de la Iglesia en Chile me permite saludar al arzobispo de Santiago de Chile, a monseñor Fernando Chomalí, que está también con nosotros, y a don Andrés Ferrada, arzobispo y secretario del Dicasterio para el Clero, pues que de alguna forma recogen esa herencia, ¿no? Y ahora vamos a escuchar al embajador de Argentina ante la Santa Sede, Luis Pablo Beltramino, quien, además de subsecretario de Política Exterior en la Secretaría de Relaciones Exteriores, ha sido también representante de Argentina ante la Corte Penal Internacional, la Corte Permanente de Arbitraje y la Conferencia de Derecho Internacional Privado con sede en La Haya. Y su background diplomático pues, lo ha demostrado en las sedes de Estados Unidos, los Países Bajos. Él lo lleva en las venas porque es hijo también de un gran diplomático, de Juan Carlos Beltramino, y hasta hace pocos meses era embajador de Argentina en Vietnam. Lleva muy pocos meses en Roma, pero ya se ha ganado el aprecio de esta ciudad. Y yo recuerdo el primer discurso que tuvo como embajador ante el Vaticano. En ese discurso se refirió precisamente a este tratado de paz y de amistad
y recordó cómo se evitó un conflicto entre hermanos. Y esta mañana, escuchando al Papa, oía eco de esas palabras, ¿no? Pues, embajador, le escuchamos. Muchas gracias. Bueno, Eminencia Cardenal Pietro Parolin, Arzobispo Paul Gallagher, Reverendo Padre Mark Lewis, Profesor Padre Roberto Regoli, Señor Ministro de Relaciones Exteriores de la República de Chile, distinguidos embajadores y representantes del cuerpo diplomático, distinguidos embajadores Enrique Candiotti y Milenko Skonnik, señoras y señores. Hoy nos convoca en la ilustre y prestigiosa Pontificia Universidad Gregoriana un motivo trascendental: la conmemoración del 40 aniversario del emblemático Tratado de Paz y Amistad de 1984. Este acuerdo no solo puso fin a un periodo de tensiones entre Argentina y Chile, sino que cimentó una relación de hermandad y cooperación que perdura hasta hoy. El hito histórico fue posible gracias a la mediación de su santidad, el Papa San Juan Pablo II, y el cardenal Antonio Zamoré, cuyos esfuerzos incansables estuvieron guiados por la fe, el compromiso con el diálogo y el valor universal de la paz. Como argentinos mantenemos un profundo respeto y gratitud hacia ellos, reconociendo que su labor permitió transformar el curso de la historia. El Tratado de Paz y Amistad, además de resolver disputas limítrofes de manera definitiva, también estableció un marco de confianza y cooperación que ha sostenido nuestras relaciones bilaterales durante 4 décadas. Efectivamente, a lo largo de estos años, este tratado ha sido fundamento para desarrollar acuerdos en una gran variedad de temas, como el comercio, las inversiones, la infraestructura física y la cooperación fronteriza, la defensa y la seguridad, además de consolidar mecanismos de resolución pacífica de controversias que han servido de modelo en América Latina. Por estos motivos, sigue siendo un pilar que fortalece nuestra integración y fomenta nuevas oportunidades para el desarrollo conjunto. Hoy, afirmándonos en este presente común y mirando hacia el futuro, renovamos ese compromiso con la paz, la cooperación y el entendimiento mutuo para profundizar y fortalecer la hermandad de nuestros pueblos. En este contexto, no puedo dejar de subrayar el honor que representa reflexionar sobre estos temas en un espacio como la Pontificia Universidad Gregoriana, institución que desde hace siglos ha sido una cuna de conocimiento, diálogo y formación de líderes al servicio de la humanidad. Que su ejemplo de excelencia académica y valores trascendentes nos inspire a seguir aprendiendo, creciendo y construyendo una diplomacia basada en el entendimiento, la justicia y la paz. Y para ello hoy contamos con la presencia de 2 ilustres diplomáticos, los embajadores Enrique Candiotti de Argentina y Milenko Skonnik de Chile, que participaron en la negociación del Tratado de Paz y Amistad y nos brindarán sus testimonios de aquel momento histórico. Quisiera agradecer a su eminencia Cardenal Parolin por su presencia hoy aquí y sus palabras. Aprovecho también esta oportunidad que tengo para recordar a todos aquellos del lado argentino y del lado chileno que trabajaron en muchos casos en el anonimato o exponiéndose en momentos complejos históricos. Como diplomático argentino, quisiera mencionar a 2 colegas míos. Me refiero al embajador Marcelo Del Pech, que fuera titular de la delegación de la conclusión y firma del tratado, que hoy no puede estar aquí con nosotros, pero está en la Argentina, y a la embajadora Susana Ruiz Cerruti, quien trabajó incansablemente desde los orígenes de la negociación del tratado y que partió de este mundo en junio pasado. Que este aniversario sea una invitación a seguir trabajando juntos con esperanza y determinación en la construcción de una relación ejemplar para nuestras generaciones actuales y futuras, y que sirva como modelo en un mundo convulsionado por conflictos, inspirando en soluciones basadas en el diálogo, en el entendimiento mutuo y hacia la paz. Muchas gracias. Muchas gracias, embajador. Recordaba usted a San Juan Pablo II y lo veremos más adelante, ¿no? Pero leyendo las noticias de aquellos años, las crónicas de aquellos años, llama la atención el riesgo
que asumió también la Santa Sede aceptando esta mediación, ¿no? Porque si hubiera salido mal, el prestigio del Papa en el inicio del pontificado pues quedaría quebrado, o si alguna de las partes hubiera quedado descontenta, probablemente el coste que hubiera tenido para la Santa Sede o para la Iglesia Católica de esos países hubiera sido bastante significativo, ¿no? En esa historia muy importante, también la ha mencionado usted, la figura del cardenal Samoré, que fue el representante personal de Juan Pablo II y el mediador, y por eso uno de los momentos más delicados fue el fallecimiento del cardenal Samoré en 1983, a principios de 1983, cuando se volvieron a mezclar las cartas, ¿no? En ese momento tomó las riendas el cardenal Agostino Casaroli, que en aquel momento era el secretario de Estado de la Santa Sede, y por eso pues es un honor también contar con la presencia de quien actualmente ocupa su cargo, ¿no? Antes el rector agradecía a su eminencia, el cardenal Pietro Parolin, lo que está haciendo actualmente por la causa de la paz, y en este hacer memoria pues seguramente pues será también un modo de reconocer su trabajo y el de sus predecesores. Eminencia, a usted la palabra. Aquí. Sí, no, nos quedamos. Sí, nos quedamos. Si quiere aquí. C'è la traduzione da sopra, sì, c'è la traduzione. Dice che aveva la traduzione. Sì, c'è la traduzione. Mi sembra che c'è la traduzione in simultanea, no? Anche se qualcuno ha bisogno della traduzione, il discorso sarà in italiano, e me parece que si alguien necesita el traductor puede solicitarlo. Ambasciatore, eccellenze, signore e signori, cari amici, ringrazio gli ambasciatori del Cile e dell'Argentina per l'invito a tenere il discorso inaugurale della conferenza organizzata in occasione della commemorazione del 40° anniversario del Trattato di pace e di amicizia tra i due paesi, con il titolo «La mediazione papale come meccanismo per la promozione della pace, 40 anni del Trattato di pace e di amicizia Argentina-Cile». Stamane si è celebrato in Vaticano l'anniversario di quell'avvenimento storico, alla presenza del Santo Padre e delle delegazioni dei due paesi. Colgo l'occasione per salutarle, la delegazione del Cile, guidata dal Ministro degli Affari Esteri del Cile, Sua Eccellenza il Signor Alberto Van Claveren Stork, e la delegazione dell'Argentina, guidata da Sua Eccellenza il Signor Pablo Maria Beltramino, ambasciatore presso la Santa Sede, come anche i rappresentanti dei negoziatori della mediazione che vi hanno partecipato 40 anni fa. Nel prologo del libro dell'arcivescovo Carmelo Juan Jaquinta, El Tratado de Paz y Amistad entre Argentina y Chile, cómo se gestó y preservó la mediación de Juan Pablo II, scritto il 4 ottobre 2009, l'allora arcivescovo di Buenos Aires e presidente della Conferenza Episcopale Argentina, cardinale Jorge Bergoglio, scriveva: il 29 novembre 1984 i ministri degli esteri di Argentina e Cile hanno firmato in Vaticano il Trattato di pace e amicizia tra le nostre due nazioni. Venivano così superati i pericoli di un confronto militare che era praticamente in atto, con conseguenze disastrose per i due popoli e per l'intero continente sudamericano. Allo stesso tempo si è aperto un nuovo modo di condurre le relazioni internazionali e di risolvere i conflitti, non più attraverso il confronto, ma attraverso la collaborazione e l'integrazione tra i popoli. Il trattato è stato reso possibile grazie alla mediazione di Papa Giovanni Paolo II e alla fiducia riposta in lui dai nostri popoli e dalle nostre autorità. E così concludeva l'allora cardinale Bergoglio. Non è stato facile,
ma c'erano gli interessi superiori della pace e la convinzione che fosse possibile raggiungere un'intesa giusta, equa e onorevole tra le parti, se qualcuno di riconosciuta autorità morale avesse aiutato. Esclusi altri possibili mediatori, rimase incolume in entrambi i paesi l'autorità morale del Romano Pontefice. Dobbiamo riconoscere che ci furono anche approcci personali da parte di vescovi, l'ambasciatore ricordava, il ministro ricordava Monsignor Francisco Valdés, come anche sforzi diplomatici, in particolare da parte delle due nunziature apostoliche. Inoltre i due episcopati, argentino e cileno, chiesero congiuntamente al Papa un intervento paterno presso i nostri rispettivi governi per confermarli nella decisione cristiana di risolvere le divergenze di confine attraverso le vie della pace. Una lettera indirizzata a Giovanni Paolo I, era il breve periodo del suo pontificato, perché era nel settembre del 78, dai presidenti delle conferenze episcopali di Argentina e di Cile. Così il 29 novembre 1984 veniva firmato nella Città del Vaticano uno storico trattato di pace e di amicizia tra Argentina e Cile per il definitivo e inalterabile riconoscimento delle rispettive sfere di sovranità. Il trattato poneva altresì termine ad una controversia territoriale che aveva portato nel corso degli anni i due paesi più volte sull'orlo della guerra. Geograficamente il territorio conteso si trovava nel canale di Beagle ed era incentrato sul possesso delle isole Picton, Lexon e Nueva, un territorio relativamente piccolo ma di grande importanza strategica, poiché metteva in gioco la sovranità argentina e la proiezione cilena sull'Atlantico e sull'Antartide. Perché si era resa necessaria la mediazione papale, pur avendo i due paesi fatto ricorso ai più classici strumenti previsti dal diritto internazionale per la soluzione delle controversie? Occorre tenere presente che nel 1978 il confronto sui confini marittimi tra i due Stati divenne più ostile. Il quadro generale fatalmente si deteriorò, la soluzione giuridica rimase bloccata e si intravedeva già l'idea di una definizione militare della controversia. Il 22 dicembre 1978 gli eserciti delle due parti si trovarono quasi faccia a faccia e fu proprio al punto massimo della tensione che Papa Giovanni Paolo II, sollecitato anche da diversi stati latinoamericani e dallo stesso governo degli Stati Uniti, intervenne con tutto il suo prestigio e autorità morale, inviando in missione a Buenos Aires e a Santiago il cardinale Antonio Samoré. I contatti e gli incontri dell'abilissimo e instancabile, nonostante l'età, cardinale Samoré daranno presto i primi positivi risultati. L'8 gennaio 1979 le due parti sottoscrissero a Montevideo un accordo che pose le basi per la successiva mediazione papale definitiva. Il cardinale Samoré, nel ricevere la richiesta di mediazione formulata dai governi della Repubblica Argentina e Cilena, chiese che detta richiesta sia accompagnata dall'impegno delle parti di non ricorrere alla forza nelle loro relazioni. Una volta che il cardinale Samoré assunse la mediazione, in Vaticano iniziarono negoziati lunghi e difficili. A seguito della morte del porporato, la trattativa fu seguita direttamente dall'allora segretario di Stato, Cardinal Agostino Casaroli. Cominciò così a farsi strada l'idea che per riattivare il negoziato fosse necessario inserire la soluzione della controversia in una prospettiva più generale, fornendo ai contendenti l'occasione di una verifica globale dei rapporti bilaterali in un quadro bilanciato di reciproco riconoscimento dei rispettivi interessi fondamentali. E dopo lunghe trattative, il 18 ottobre 1984, le delegazioni dei due paesi si incontrarono in Vaticano per siglare il documento. Si trattava di un atto formale che chiudeva una fase di negoziati che durava da anni. Circa un mese dopo, il 29 novembre 1984, i ministri degli affari esteri argentino e cileno, Sua Eccellenza il signor Dante Caputo dell'Argentina
e Sua Eccellenza il signor Jaime del Valle Allende del Cile firmarono solennemente in Vaticano e alla presenza del Cardinal Casaroli il trattato di pace e di amicizia. Le delegazioni furono ricevute dal Papa il giorno seguente. A completamento della procedura internazionale vi fu lo scambio degli strumenti di ratifica avvenuta sempre nella città del Vaticano il 2 maggio 1985. Ma quello che vorrei particolarmente evidenziare del trattato è che per concretizzare poi lo spirito di conciliazione e collaborazione che è alla sua base, le parti si impegnarono a promuovere e sviluppare la cooperazione in numerosi settori, come anche a curare la previsione di chiare procedure conciliatorie e arbitrali per la risoluzione pacifica di tutte le possibili controversie future. Infine, il trattato si è rivelato un esempio da seguire e imitare. Due membri della comunità internazionale che, rinunciando all'uso della forza, si impegnano solennemente a rispettare tutte le regole del diritto internazionale e a promuovere la cooperazione bilaterale in uno spirito di amicizia, buona fede e comprensione reciproca. Perciò il trattato è davvero un modello per la risoluzione pacifica dei conflitti ed evidenzia il ruolo essenziale della diplomazia e della cooperazione internazionale. Pertanto questa sera lo sguardo non è soltanto rivolto al passato. Non siamo qui soltanto per celebrare un avvenimento che possiamo definire storico, ma direi che è soprattutto proiettato al presente e al futuro, in considerazione dei tanti conflitti che insanguinano il nostro mondo e che hanno bisogno di modelli positivi di risoluzione di controversie e di dialogo per la pace. L'accento va posto sull'importanza del Trattato di pace del 1984 quale pietra miliare per la risoluzione pacifica delle controversie tra Argentina e Cile, sottolineando come il dialogo e la diplomazia abbiano permesso di evitare un conflitto armato che avrebbe avuto conseguenze devastanti per entrambe le nazioni e non solo. Va inoltre evidenziata l'importanza di continuare a promuovere una cultura della pace e della cooperazione regionale, soprattutto alla luce delle sfide globali contemporanee. Purtroppo viviamo in un mondo dove la guerra e le divisioni seminano nei cuori rancori e paure, e l'altro, diverso da me, è percepito spesso come un rivale. La comunicazione globale e pervasiva fa sì che questo atteggiamento diffuso diventi una mentalità, che le differenze appaiano sintomi di ostilità e si verifichi una sorta di epidemia di inimicizia. Sono parole di Papa Francesco nel messaggio in occasione del meeting per l'amicizia dei popoli del 2023. Desidero in questo contesto dare enfasi alla parola pace, così tanto desiderata e auspicata. Il Santo Padre Francesco, nel discorso ai membri del corpo diplomatico accreditato presso la Santa Sede all'inizio di quest'anno, metteva in rilievo che la pace è primariamente un dono di Dio, è Lui che ci lascia la sua pace, ma nello stesso tempo è una nostra responsabilità, beati gli operatori di pace. Lavorare per la pace, parola tanto fragile e nel contempo impegnativa e densa di significato, in un momento storico in cui è sempre più minacciata, indebolita e in parte perduta. D'altronde è compito della Santa Sede, in seno alla comunità internazionale, essere voce profetica e richiamo della coscienza. Guardando alle sfide dell'attualità, il Papa osserva che la pace è raggiungibile attraverso il dialogo politico, sociale e interreligioso, l'educazione e soprattutto il pieno rispetto del diritto umanitario, unica via per la tutela della dignità umana in situazioni di scontro bellico, per cui serve un maggiore impegno della comunità internazionale. E alla parola pace va associata la parola dialogo come strumento efficace per la costruzione della pace. Nel medesimo discorso citato il Papa lamentava infatti l'indebolimento delle strutture della diplomazia multilaterale,
create dopo il secondo conflitto mondiale per favorire sicurezza e cooperazione. Esse oggi non riescono più a unire tutti i loro membri intorno a un tavolo, perché c'è il rischio della frammentazione in club cui appartengono solo quegli stati ritenuti ideologicamente affini. Perciò anche quegli organismi finora efficienti, concentrati sul bene comune e su questioni tecniche, rischiano una paralisi a causa di polarizzazioni ideologiche venendo strumentalizzate da singoli Stati. Per rilanciare il dialogo e un comune impegno a servizio della pace, occorre perciò recuperare le radici, lo spirito e i valori che hanno originato quegli organismi, pur tenendo conto del mutato contesto del mondo odierno. Purtroppo le guerre continuano a causa anche dell'enorme disponibilità di armi, che come già evidenziato da Papa Giovanni XXIII nell'enciclica Pacem in Terris ne incentiva l'uso e ne incrementa la produzione. Tra le minacce causate da tali strumenti di morte è soprattutto grave quella provocata dagli arsenali nucleari e dallo sviluppo di ordigni sempre più sofisticati e distruttivi. E proprio in relazione al disarmo, Papa Giovanni ricordava che la vera pace si può costruire soltanto nella vicendevole fiducia, sottolineerei questo punto, la vera pace si può costruire soltanto nella vicendevole fiducia, una fiducia che la Santa Sede concorre a creare. Per perseguire la pace, tuttavia, non è sufficiente limitarsi a rimuovere gli strumenti bellici e a promuovere un sistema di sicurezza internazionale, ma occorre estirpare alla radice le cause delle guerre, prima fra tutte la fame, poi lo sfruttamento delle risorse naturali e adesso connesso lo sfruttamento delle persone. Infatti la via della pace esige soprattutto il rispetto dei diritti umani secondo la semplice ma chiara formulazione contenuta nella Dichiarazione universale dei diritti umani. Dialogare richiede pazienza, perseveranza e capacità di ascolto, ma quando ci si adopera nel tentativo sincero di porre fine alle discordie si possono raggiungere risultati significativi e qui ne abbiamo la prova, in vista della costruzione di istituzioni solide e la promozione di un dialogo costante per la prevenzione dei conflitti. Di conseguenza, la via della pace passa per il dialogo politico e sociale, poiché esso è alla base della convivenza civile di una moderna comunità politica. La politica dovrebbe essere sempre intesa non come appropriazione del potere, ma come forma più alta di carità e del servizio al prossimo in seno a una comunità locale e nazionale. La pace e il dialogo sono le due coordinate entro le quali descrivere il valore crescente della diplomazia che opera per la concordia e la prevenzione dei conflitti. L'atteggiamento di dialogo e di apertura all'altro come fratello è uno dei tratti distintivi del pontificato di Papa Francesco, della sua testimonianza e del suo magistero. Egli, sempre nel già citato discorso al corpo diplomatico, così si esprimeva: l'amore all'altro per quello che è ci spinge a cercare il meglio per la sua vita. Solo coltivando questo modo di relazionarci renderemo possibile l'amicizia sociale che non esclude nessuno e la fraternità aperta a tutti. Proprio l'amicizia sociale che il Papa continua a raccomandare come l'unica chance anche nelle situazioni più drammatiche, perfino davanti alla guerra, quando è genuina all'interno di una società e condizione di possibilità di una vera apertura universale. E vorrei concludere ricordando alcune parole di Papa Giovanni Paolo II, San Giovanni Paolo II, che è stato il protagonista principale, di questa mediazione, grazie al fatto che ha accettato e ha dato impulso a questa mediazione che poi fu portata avanti appunto concretamente dal Cardinale Samoré, poi dal Cardinale Casaroli, e lì c'è anche Monsignor Montalvo, che successe al Cardinale Samoré a causa della sua morte. E il pontefice Papa Giovanni Paolo II dice così: molte volte mi sono soffermato a riflettere sulla domanda: qual è la via che porta al pieno ristabilimento dell'ordine morale e sociale, così barbaramente violato? La convinzione a cui sono giunto ragionando e confrontandomi con la rivelazione biblica
e che non si ristabilisce appieno l'ordine infranto se non coniugando fra loro giustizia e perdono. I pilastri della vera pace sono la giustizia e quella particolare forma dell'amore che è il perdono. Ecco, cari amici, facciamo nostre queste convinzioni, soprattutto in questo frangente della storia, ecco, che ci vede tutti molto preoccupati per quello che sta succedendo nel mondo. E auspico veramente, in conclusione, che la celebrazione di questo 40° anniversario, così come l'esempio e i frutti del trattato di pace e di amicizia tra Argentina e Cile, possano contribuire allo sforzo della comunità internazionale e dei singoli paesi di promuovere il dialogo e la pace tra le nazioni. Grazie per il vostro ascolto. Grazie mille Eminenza, grazie per questo percorso storico all'inizio e questa chiamata alla responsabilità di ognuno nella costruzione della pace, che come lei ha detto passa per il dialogo, anche un po' l'aggiornamento dei meccanismi multilaterali con creatività e il coltivare la vicendevole fiducia. Anche grazie per il ricordo a Monsignor Montalto, Gabriele Montalvo, che ha anche avuto un ruolo molto, molto importante. E se vogliono, adesso mi sembra che c'è un cambio, cambiano los panelistas, quindi grazie mille per i vostri interventi. E pasamos a los testigos directos del proceso. Muchas gracias, ministro, embajador. Si quieren, se pueden acercar. La historia la conocen, la acabamos de recordar, ¿no? Estamos hablando de la disputa por un punto estratégico en el transporte mundial, el único paso interoceánico si faltara el canal de Panamá. La cuestión se reavivó en 1978, cuando Argentina declara irrevocablemente nula la decisión, el laudo arbitral emitido por el Reino Unido, ¿no? Y la tensión pues llegó al máximo, parecía inminente que Argentina habría desplegado el ejército. Entonces es muy bonito recordar el discurso de Navidad del año 1978 de Juan Pablo II, cuando por sorpresa dice que había propuesto a Argentina y a Chile que la Santa Sede fuera mediador, y dice, y han aceptado, ¿no? Y era el 22 de diciembre, y no recuerdo si el 25 o 26 de diciembre ya el cardenal Samoré estaba, me parece, en Argentina, tomó un vuelo de aerolíneas argentinas para empezar la mediación, le acompañaron varios periodistas y habló con ellos en la zona reservada del avión, y en 2 semanas se consiguió este acuerdo de mínimos, que su eminencia antes recordaba. Ya se pusieron de acuerdo sobre el inmediato cese de hostilidades, la renuncia al uso de la fuerza, el regreso a la situación inmediatamente previa a la crisis y el mantenimiento del status quo, ¿no? Luego hicieron falta otros 6 años para resolver definitivamente la cuestión, y es lo que los dos testigos nos van a contar, ¿no? Vamos a empezar con el embajador Enrique Candioti, de Argentina. Tiene 88 años, la misma edad del Papa Francisco, me recordaba él justo antes de entrar, y es poco mayor. Ingresó en 1955 en el Servicio Exterior Argentino como agregado de embajada. Ya en los años 60 trabajó en Roma, en la sede diplomática ante el Quirinal, y estuvo en la delegación oficial argentina para la coronación de Pablo VI, que es la última coronación papal que se recuerda, que se celebró, ¿no? Su última misión como embajador. Ha sido embajador de Argentina en Alemania, pero también ha trabajado en La Haya, ha sido embajador en Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda y Fiji.
y usted ya integró la delegación argentina ante el Tribunal Arbitral entre el 72 y 77 en Ginebra, y luego más adelante, si no me equivoco, formó parte ya en el 84 de la delegación argentina que concluyó el Tratado de Paz y Amistad. Pues a usted la palabra. Bueno, muchísimas gracias, señor Martínez Brocal, por su presentación. Eminentísimo señor secretario de Estado, eminentísimos cardenales, excelentísimo arzobispo secretario para las Relaciones de los Estados, excelentísimo señor ministro de Relaciones Exteriores de Chile, excelentísimo señor rector magnífico de esta universidad, excelentísimos señores embajadores, señores parlamentarios, señores profesores, autoridades religiosas, señoras y señores. Agradezco sinceramente la invitación a participar en esta conferencia que me brinda la oportunidad de ofrecer mi testimonio personal acerca de la mediación de San Juan Pablo II en la controversia argentino-chilena y el Tratado de Paz y Amistad, cuyos 40 años hoy conmemoramos. Me referiré a cómo viví el desarrollo de la mediación y en qué consistió, a mi entender, el contenido y el significado de ese tratado desde el punto de vista de un simple negociador. Como es sabido, la Argentina y Chile son países que en el sur del continente americano comparten una de las fronteras más largas del mundo. Desde que a principios del siglo XIX las dos naciones lograron su independencia del dominio español, ellas negociaron y demarcaron sus límites, resolviendo todas sus discrepancias exclusivamente por medios pacíficos. Una de las cuestiones cuya resolución demandó considerable tiempo y trabajo fue la frontera en la región más austral del continente, conocida como la zona del Canal Beagle. Durante mi actividad diplomática me tocó ocuparme en diversas ocasiones, a lo largo de 19 años, en diversos puestos acerca de esta controversia. No voy a resumir porque esto va a ser muy aburrido para usted. Bueno, pero mi primer contacto directo con la mediación ocurrió desde Buenos Aires. En febrero de 1981, estando a cargo de la Consejería Legal del Ministerio de Relaciones Exteriores, tomé conocimiento de la propuesta del mediador con sus sugerencias y consejos del 12 de diciembre del año anterior. Al mes siguiente, el nuevo canciller argentino, Oscar Camillón, me designó director general de política. Y al aceptar ese cargo le manifesté de entrada que esa propuesta era para mí un documento valioso que contenía elementos favorables a la Argentina y que convenía aceptar como base para continuar la mediación. Camillón compartía esta opinión, pero percibió que la cúpula gobernante en la Argentina, dividida entre sectores moderados por un lado y otros ultras hostiles a Chile, y fuertemente condicionada esa conducción por estos últimos, no iba a estar en condiciones, quizá por mucho tiempo, de aceptar la propuesta papal. En septiembre de 1981, Camillón decidió viajar a Italia y me tocó acompañarlo en sus entrevistas el día 7 de septiembre en Venecia con el secretario de Estado Agostino Casaroli, el 8 en Roma con el representante del mediador, cardenal Antonio Zamoré, y separadamente ese mismo día con el entonces monseñor y luego cardenal Silvestrini, encargado de las relaciones exteriores en la Secretaría de Estado. Al día siguiente, el 9 de septiembre, fuimos recibidos por el Papa Juan Pablo II en su residencia estiva de Castel Gandolfo. Fue una de las primeras audiencias que el pontífice concedió a funcionarios extranjeros
después del grave atentado contra su vida del 13 de mayo de aquel año. En esas reuniones, Camillón, el canciller argentino, presentó un documento titulado Bases de Entendimiento que proponía ampliar el alcance de la mediación para incluir en ella el tratamiento de vías adecuadas para la resolución del conjunto de los problemas pendientes en diversas áreas de la frontera argentino-chilena, a fin de enmarcar todo en un amplio acuerdo de paz y amistad entre los dos países. Pero en ese momento las ideas de Camillón no fueron recibidas con mucho entusiasmo por el cardenal Zamoré, urgido por llevar a pronto término su tarea, y tampoco fueron muy bien consideradas por la parte chilena por creer que era una tentativa dilatoria que postergaría indefinidamente la resolución del litigio austral. En Castel Gandolfo, el Papa escuchó con suma cortesía y benevolencia al ministro argentino, pero le dijo que antes que nada había que arreglar la cuestión concreta que se trataba en la mediación. Prima bisogna risolvere questa vicenda che abbiamo fra le mani, dijo textualmente. Participar en esas gestiones de 1981, si bien no tuvieron inmediatamente el resultado que nosotros esperábamos, me permitió conocer personalmente al gran pontífice, a su ilustre secretario de Estado, cardenal Casaroli, al principal responsable de la gestión mediadora, cardenal Zamoré, y a un sobresaliente colaborador de este último, Monseñor Faustino Sáenz Muñoz. Pude, en aquel momento, apreciar las notables cualidades personales y la habilidad diplomática del cardenal Zamoré, su conocimiento profundo de la realidad latinoamericana y de la Argentina y Chile en especial, su absoluto dominio del castellano, que fue el idioma de toda la mediación, y su pleno compromiso con la búsqueda de una solución de la controversia. Ya se ha recordado cómo se llegó a la mediación, no voy a repetir. Bajo la conducción del cardenal Zamoré, la mediación evolucionó en forma pragmática a medida que se desenvolvía, desprovista de formalidad, pero a un ritmo sostenido, con una metodología que se iba fijando progresivamente, la fijaba el representante del mediador, con la consulta a las dos delegaciones. El escenario solemne del Vaticano, la famosa casina Pío IV, el hecho de que el mediador y sus representantes fueran exclusivamente hombres de iglesia, el estilo confidencial, sosegado, minucioso e imparcial con que ellos, esas 5 personas, con que ellos abordaron su tarea, fueron las características salientes de esta larga mediación. No en una mediación clásica, yo creo que es una mediación muy especial, esa mediación, y por eso me complace mucho que la Universidad Gregoriana dedique un espacio especial a su análisis y a su estudio. Esta mediación tan larga, porque fue una mediación que duró 6 años, comparativamente con otras mediaciones, una mediación muy extensa en el tiempo. Esta mediación fue algo muy especial, algo en lo espiritual, lo jurídico, lo político y lo diplomático se conjugaron de una manera muy singular. Antagonistas eran 2 naciones sudamericanas de neta mayoría católica, gobernadas a la sazón por sendos regímenes autoritarios. Estos acreditaron ante el mediador sus respectivas delegaciones, compuestas en distinta proporción por jurisconsultos, diplomáticos y oficiales de las Fuerzas Armadas. En la chilena, sus experimentados abogados desempeñaban un papel muy influyente. En la Argentina se alternaban juristas con diplomáticos y algunos éramos una mezcla de ambos oficios. En cada delegación hubo al menos un militar de alto grado y otros militares y marinos
como asesores geógrafos e hidrógrafos. Ambas representaciones dependían, lógicamente, de las instrucciones de sus gobiernos centrales, y estos eran, a su vez, de distinta hechura. En Chile, la autoridad del general Pinochet se imponía fuertemente. En la Argentina, el poder estaba fragmentado entre las tres armas, complicando mucho la toma de decisiones. Y en todo caso, en ambos lados pesaba mucho la posición de las respectivas armadas. Para interiorizarse de las ideas y argumentaciones de las dos partes, el cardenal Zamoré mantuvo con regular frecuencia entrevistas separadas con cada delegación. También efectuó, tantas veces como consideró necesario, reuniones conjuntas con las dos. Estas entrevistas alcanzaron con los años un número considerable. El cardenal comentó en una ocasión que ya llevaba realizadas más de 200 y al cabo de su gestión se las estimaba en alrededor de 600 reuniones. Esto para que se den una idea de cómo era el mecanismo de funcionamiento de este proceso. A todo ello se intercalaron varios encuentros con el propio pontífice, de las dos delegaciones separadas o conjuntamente con el Papa. Él siguió siempre muy de cerca la marcha de la mediación, exhortando a ambas partes a perseverar en la búsqueda de entendimientos. El clima en todas estas reuniones fue de seriedad profesional y de mutuo respeto. La relación entre los representantes de los dos países fue serena y generalmente cordial, pero las posiciones de los gobiernos resultaban muy difíciles de conciliar. No faltaron ocasiones en que el cardenal Zamoré se lamentó ante los delegados, tanto por un lado por la rígida actitud juridicista de los chilenos, aferrados a las máximas consecuencias que podían derivar a su favor del laudo británico de 1977, como por la no menos pertinaz insistencia de los argentinos en reclamar islas hasta Hornos y sobre todo por las indefiniciones de los mandos en Buenos Aires. En más de una ocasión, el cardenal creyó oportuno recordar a los representantes de los dos países que el augusto mediador no era juez ni superárbitro y que su misión consistía en escuchar e informarse para acercar a las partes y hacerles sugerencias para que ellas mismas solucionaran equilibradamente la disputa. Esa era la esencia de la mediación. Es decir, que no se trataba de que una u otra ganara la mediación por decisión del intermediario, sino que las dos estuvieran dispuestas, bajo la guía del mediador, a realizar sacrificios desde sus posiciones de máxima y buscaran un arreglo que contemplara en la mayor medida posible sus intereses esenciales. El procedimiento tenía necesariamente carácter secreto, pero la oficina del mediador fue emitiendo, cuando lo consideraba oportuno y en coordinación con ambas delegaciones, comunicados de prensa que informaban con carácter general cómo iban las reuniones que tenían lugar. Podríamos dividir cronológicamente el proceso de la mediación en varias etapas. La primera tuvo ante todo una fase exploratoria. El representante del mediador requirió a cada delegación informes los más completos y detallados posibles y exposiciones orales y escritas acerca de sus respectivas posiciones, intereses, argumentos, aportando evidencias documentales y cartográficas. A estas presentaciones seguían pausas de estudio, de las que surgían nuevos pedidos del cardenal Zamoré de ulteriores datos, precisiones, aclaraciones. Una segunda fase consistió tanto en reuniones separadas con cada delegación
como en menos frecuentes reuniones conjuntas, en la exploración de puntos de posible aproximación y convergencia, ante todo sobre la agenda de temas a cubrir y luego sobre los contenidos específicos de esos temas, empezando por aquellos que parecían ofrecer menos dificultades. De todas las reuniones, Zamoré y su colaborador Sainz Muñoz tomaban prolija nota en minutas manuscritas que guardaban para sí. Tras esa primera etapa informativa y exploratoria, se llegó a la propuesta del 12 de diciembre de 1980. En este memorable documento, que se tituló Propuesta del Mediador, Sugerencias y Consejos, se transuntó nítidamente la influencia directa de San Juan Pablo II en procura de una solución ecuánime que contemplase los intereses más importantes de cada parte y sugiriera necesariamente para ello concesiones recíprocas. En un mensaje previo a la entrega de su propuesta, el Papa subrayó ante las dos delegaciones la necesidad de llegar, cito, a una solución justa, honorable, equitativa y aceptable para ambas partes, una posible síntesis entre las exigencias de la justicia y los postulados de la equidad. Fin de la cita. Fueron las suyas, sin duda, proposiciones de compromiso entre las pretensiones máximas de las partes con respecto a la delimitación, que era el tema crucial que había causado, digamos, la mediación. El tema de la delimitación. La Argentina quería obtener soberanía sobre islas para proyectar desde ella un límite marítimo que mantuviera con el mayor alcance posible su jurisdicción oceánica. La chilena era de consolidar lo ganado en el laudo británico de 1977 y extender en consecuencia su jurisdicción marítima a partir de todas las islas, penetrando, si fuese posible, hasta las 200 millas en el Océano Atlántico. No me voy a referir en particular a la propuesta para abreviar, pero entre la presentación de la propuesta del mediador y el logro de la solución definitiva debieron transcurrir 4 años más. Mientras Chile respondió rápidamente al Papa, aceptando la propuesta, el gobierno argentino, sin pronunciarse ni por la aceptación ni por el rechazo, pidió aclaraciones, evitando dar una respuesta clara. En la etapa que siguió, desde diciembre de 1980 hasta diciembre de 1983, el procedimiento se vio además afectado negativamente por diversas alternativas, como la detención de oficiales de uno y otro país acusados de espionaje, roces navales en el área en disputa, la denuncia argentina del Tratado General de Arbitraje argentino-chileno de 1972 y la guerra de las Malvinas entre la Argentina y Gran Bretaña. Ante estas vicisitudes, el representante del mediador y sus colaboradores debieron desplegar con prudencia, con una paciencia activa y mucha diplomacia, toda su capacidad de crisis management para poder preservar la continuidad de la mediación. Las tratativas para alcanzar acuerdos de fondo dentro de la mediación entraron desafortunadamente en un periodo carente de avance o progreso. En la Argentina, recién en las postrimerías del régimen militar tras la derrota en Malvinas, el gobierno anunció el propósito de normalizar la situación interna mediante el llamado a elecciones. En definitiva, los militares prefirieron dejar al futuro gobierno civil la responsabilidad de resolver la controversia. De esta manera, la impas se mantuvo hasta la recuperación de la democracia en la Argentina en diciembre de 1983. Inmediatamente de asumir el gobierno constitucional,
del presidente Raúl Alfonsín, decidió dar un fuerte impulso para llegar al acuerdo con Chile sobre la base de la propuesta papal. El clima general cambió completamente a partir de ese momento. La mediación pudo salir del estancamiento y entrar en la etapa decisiva. El canciller argentino Caputo viajó a Roma y el 23 de enero de 1984 suscribió con su colega chileno del Valle, en presencia del cardenal Casaroli, una solemne declaración conjunta por la cual ambos países se comprometieron a desarrollar vínculos de paz inalterable y amistad perpetua y a acelerar los trabajos de la mediación basándolos en la propuesta papal para llegar lo antes posible a la resolución de la controversia. A partir de entonces, asumió la conducción de la delegación argentina ante la mediación el subsecretario para Asuntos Australes y Limítrofes, mencionado por el embajador Beltramino, embajador Marcelo del Pech, que actualmente está por cumplir 99 años y me ha pedido que transmita a este auditorio su saludo más afectuoso y cordial. La Argentina completó su delegación en Roma con 2 funcionarios diplomáticos que ya formaban parte de ella, los entonces ministros consejeros Luis María Riqueri, que ahora tiene 86, y Susana Ruiz Cerruti, que lamentablemente nos ha dejado hace pocos meses, y conmigo como delegado alterno. Colaboraron también oficiales de la Marina Argentina en aspectos de hidrografía y de navegación. Cabe recordar, como se dijo antes, que el cardenal Zamoré falleció en febrero de 1983. El Papa no designó un sucesor y confió la supervisión de la mediación al secretario de Estado, cardenal Agostino Casaroli. A su vez, encomendó la continuación de los contactos con las 2 partes a los monseñores Gabriel Montalvo Higuera, colombiano, y Faustino Sáenz Muñoz, español, distinguidos prelados de formación jurídica, hábiles diplomáticos, que ya venían actuando con Sáenz Muñoz desde el primer día, y después se agregó Montalvo, y que estos 2 conocían perfectamente todos los aspectos del problema. Los monseñores, como los llamamos, para abreviar, los monseñores prosiguieron el diálogo con ambas delegaciones por separado y conjuntamente y alentaron al mismo tiempo encuentros directos entre los jefes de las delegaciones, del PECH por Argentina y el entonces coronel y después general Ernesto Videla Cifuentes por parte de Chile. Desde febrero hasta octubre de 1984, las delegaciones intercambiaron intensamente ideas y propuestas sobre los diversos tópicos y con la participación de los monseñores se empezó a redactar en forma articulada un proyecto de tratado. En primer término, había que definir la cuestión de límites en el área sudoriental del archipiélago, la causa principal de todos los problemas, pero esta materia era ahora enmarcada en un tratado general de paz y amistad, que debía establecer un clima de consultas permanentes, políticas a alto nivel de los 2 países, un sistema general de solución de controversias y un régimen que facilitara la navegación de buques argentinos, chilenos y de terceras banderas por el mar delimitado y los canales fueguinos. El tratado habría de incluir también un capítulo de alcance general sobre cooperación económica e integración entre los 2 países, con la institución de una comisión binacional permanente y también una disposición de salvaguardia de las respectivas posiciones en relación con la Antártida. Finalmente, otra cláusula importante colocaba la implementación de todo lo acordado bajo el amparo moral de la Santa Sede. Si me permiten entrar en algunos detalles sobre la delimitación, Chile se mantenía en la posición
de la propuesta papal, aunque buscaba modificar algunos aspectos, por ejemplo, tratando de correr más al este del límite que había sugerido el Papa, mejorar la participación chilena en la zona de actividades conjuntas y compartidas de una zona económica exclusiva, que también estaba en la propuesta del Papa, y eliminar ciertas presencias simbólicas argentinas en algunas islas, la Isla Nueva, la isla de Butt y la isla Barneveld, así como un santuario conjunto en la isla de Hornos, que estaban en la propuesta original del Papa. Del lado argentino se buscaba mantener la línea divisoria propuesta por el Papa, que era una envolvente a 12 millas de las islas hasta el Cabo de Hornos, después siguiendo por el meridiano hacia el sur, meridiano del Cabo de Hornos. Y también la Argentina procuraba incluir en el tratado referencias a esto que la Argentina llamaba el principio atlántico-pacífico, que era más bien un principio geopolítico de carácter general acerca del destino manifiesto de Chile en el Pacífico y de Argentina en el Atlántico. Lo que estaba en juego en este momento, en este caso, era que a raíz de la adjudicación de todas las islas a Chile, la evolución del derecho del mar había hecho posible que la extensión de la jurisdicción marítima, que en el año 1881 era 3 millas, y antes era el alcance de la bala de cañón, ahora eran 200 millas marinas, y después con la Convención del Mar, hasta mucho más allá en materia de plataformas. ¿Sí? Los problemas cuando no se resuelven se complican. Esa es una lección que quisiera dar como diplomático. Cuanto uno deja que los problemas se sigan creciendo y se agranden, la evolución paralela del mundo también complica más los problemas. Por eso, como diplomático viejo, con 60 años de carrera, les recomiendo a los diplomáticos jóvenes que los problemas los traten de resolver por la diplomacia lo mejor posible y lo mejor pronto, más pronto que sea posible. Desde fines de enero de ese año 1984, el año en que yo empecé a trabajar como delegado alterno, acompañé a Del Pech con Riqueri y con Ruiz Ceruti en reuniones separadas y conjuntas con los monseñores que tenían lugar en el Vaticano, alternadas con reuniones directas de las delegaciones, que empezaron a reunirse directamente, en la oficina argentina en la vía Arquimede, en la oficina chilena en la vía Cola di Rienzo, y los jefes de las dos delegaciones empezaron también a entrevistar directamente a solas. Esa es la fase ya la base conclusiva. Se reunieron también Del Pech y Videla personalmente en Buenos Aires y en Santiago y se comunicaron asiduamente por teléfono de larga distancia, en un febril esfuerzo compartido para cerrar acuerdos sobre todos los temas. Los intercambios fueron constantes e intensos. Las posiciones se aproximaban lentamente, a veces las discrepancias parecían comprometer el avance, pero luego se retomaba laboriosamente el diálogo. Me tocó, entre otras cosas, formar parte del grupo que negoció el sistema de solución de controversias, donde el principal interlocutor chileno fue mi estimado colega Santiago Benadaba, uno de los jefes de la delegación chilena, con quien habíamos trabado amistad 2 décadas atrás durante el arbitraje de Río Encuentro Palena, y después habíamos cursado juntos el seminario de la Comisión de Derecho Internacional en Ginebra. Bueno, en materia de solución de controversias, Chile sostenía firmemente la necesidad de establecer un recurso a tribunales o árbitros internacionales de derecho cuya decisión fuese vinculante. La Argentina había sido tradicionalmente favorable al recurso jurisdiccional obligatorio, pero en tiempos recientes los gobiernos autoritarios se habían apartado de esa posición, arguyendo, entre otras cosas, que el último arbitraje británico había producido efectos traumáticos en la relación bilateral, porque habíamos perdido. Nuestra delegación se inclinaba por dar prioridad a todos los demás métodos pacíficos de solución, empezando por la negociación directa, los buenos oficios
la investigación, la mediación de un tercero, y también nos manifestamos de acuerdo en crear un mecanismo obligatorio de conciliación permanente, un mecanismo permanente. Pero seguíamos sosteniendo que la adjudicación jurisdiccional solamente podía surgir de un acuerdo bilateral específico para cada caso. Finalmente, en la negociación final de todo el paquete que llevó al tratado, la Argentina retornó felizmente a su posición histórica y aceptó el arbitraje obligatorio. La conciliación y el arbitraje fueron así reglamentados detalladamente en un anexo al tratado. Y en otro anexo quedaron acordadas las facilidades de navegación cuidadosamente negociadas para buques argentinos, chilenos y de terceras banderas por el mar delimitado y por los canales fueguinos. A los intercambios entre las dos delegaciones y con los monseñores durante todo ese año 1984 se sumó el aporte activo del cardenal Casaroli. Él, el 11 de junio de 1984, juzgó llegado el momento de presentar a las partes como contribución última de la Santa Sede para cerrar el acuerdo una reformulación de la propuesta papal de 1980. Las principales diferencias entre dicha propuesta y la fórmula a que se llegó en esta fase final pueden resumirse así. El límite en el mar, el suelo y el subsuelo marinos se fijó por una traza única para todos esos espacios que corre bordeando las islas en disputa, desde Nueva hasta la isla de Hornos, siguiendo una línea loxodrómica y luego por coordenadas en una dirección sucesivamente sureste, sur, oeste, sur, entre los puntos A a F marcados en la carta número 1 anexa al tratado. Esta línea asignó a Chile todas las islas y una jurisdicción marítima algo más amplia que la sugerida en la propuesta papal, y dejó a la Argentina la remanente jurisdicción considerablemente mayor sobre el área oceánica al este, hasta las 200 millas medidas a partir de las propias costas argentinas en la Isla Grande de Tierra del Fuego y la Isla de los Estados. Se eliminaron las zonas comunes y compartidas y las presencias argentinas en ciertas islas chilenas sugeridas originariamente en la propuesta de 1980. El curso final del límite hacia el sur en el mar, suelo y subsuelo se fijó a lo largo del meridiano del Cabo de Hornos, a partir de las 24 millas del Cabo de Hornos, hacia el sur por el meridiano. Y este segmento de la traza fue uno de los más arduamente discutidos en la etapa final de la negociación. La zona al sur y al este del punto F, el punto final del tratado, fue declarada expresamente alta mar. Así, el límite establecido retoma en su tramo más meridional la dirección general dominante de norte a sur de la extensa frontera argentino-chilena. La delimitación en el extremo oriental del Estrecho de Magallanes no figuraba inicialmente en la agenda de la mediación ni en la propuesta papal de 1980. Fue incorporada a las tratativas más tarde a instancias de Chile. La Argentina estimaba que el asunto podía abordarse más adelante, pero hacia el final de la negociación ambas partes coincidieron en la conveniencia de dejar también definitivamente resuelta esta cuestión importante dentro del tratado. En la boca oriental del Estrecho de Magallanes se acordó que el límite corriese también por una única línea que divide el mar, el suelo y el subsuelo marinos, por la línea recta entre Punta Dungeness en la costa norte y el Cabo Espíritu Santo en la costa sur del estrecho. Habiéndose finalmente llegado a un acuerdo sobre todos los puntos, como ya se recordó, el 18 de octubre de 1984, en la casina Pío IV de la Ciudad del Vaticano, el cardenal Casaroli entregó a los jefes de las dos delegaciones ejemplares autenticados del texto definitivo del tratado,
y se elaboró un acta firmada por Casaroli, Del Pech y Videla. El 25 de noviembre se realizó en la Argentina una consulta popular, voluntaria y no vinculante, sobre el tratado que había convocado el presidente Alfonsín. Y en esa consulta popular, el 81,3% de los votos, el 31,3% de los votantes se pronunció por la afirmativa. 4 días después, el 29 de noviembre, en la Sala Regia del Palacio Apostólico, los ministros Caputo y del Valle firmaron junto con el cardenal Casaroli los 6 ejemplares del tratado y sus anexos. Y el 2 de mayo del 85, unos meses después, verificadas las respectivas aprobaciones legislativas en los 2 países, en la sala del consistorio del Palacio Apostólico, los ministros, en presencia del Papa, canjearon los instrumentos de ratificación. Suscribieron el acta respectiva San Juan Pablo II, Caputo y del Valle. En conclusión, el tratado no solamente solucionó definitivamente los problemas marítimos en el Bigle y en Magallanes, y reguló satisfactoriamente para ambas partes la cuestión de la navegación, que era una cuestión delicada. El tratado estableció, por sobre todas las cosas, un programa de paz y amistad como eje inspirador de toda la relación futura argentino-chilena. Desde su entrada en vigencia, ese programa ha fructificado en múltiples campos, no solo políticos, de defensa, seguridad, solución de todas las divergencias limítricas que todavía subsistían en la cordillera, tutela de los intereses comunes y colaboración en la Antártida, intenso relacionamiento en los campos comercial, empresarial, energético y financiero, de integración física e intensificación de las comunicaciones y de fecundo intercambio educacional, cultural, social y turístico. Todo esto configura el legado y la ejecución permanente de este tratado. Hoy, argentinos y chilenos, emulando el histórico abrazo en Maipú de los libertadores San Martín y O'Higgins, celebramos felizmente estos 40 años mirando con fe y fraternidad hacia el futuro. Y recordando con enorme gratitud a San Juan Pablo II, evocamos la bienaventuranza del Sermón de la Montaña. Dichosos los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio. Muchas gracias. Muchas gracias, embajador Candioti. Muchas gracias porque nos ha llevado dentro del estudio de Juan Pablo II a ese encuentro a puerta cerrada donde le ha dicho bisogna risolvere la faccenda concreta, ¿no? El recuerdo de la perspectiva de fe también con la que afrontaron Samoré, Montalvo y Faustino Sainz la negociación, como decían que a veces cuando la cosa se enquistaba iban a rezar el rosario también a la imagen de la Virgen de Lourdes que hay en los jardines vaticanos. Y ese recuerdo, que es también muy del Papa Francisco, o ganan todos o pierden todos, ¿no? Y me quedo con esa frase de los problemas cuando no se resuelven se complican. Ahora vamos a escuchar a uno de los integrantes del equipo chileno, el embajador Milenko Skopnic. Él ha trabajado como diplomático del Servicio Exterior de Chile desde 1979. Ha sido delegado de Chile en muchas conferencias internacionales vinculadas al derecho marítimo, embajador ante las Naciones Unidas, Argentina, Austria, cónsul general en La Paz.
a mí me llama mucho la atención que 2 años antes de hacerse diplomático jugaba en la selección chilena de baloncesto entre 1972 y 1977 y que luego dejó las canchas y se fue a la Universidad de Oxford y aquí lo tenemos ahora en el Vaticano hoy, ¿no? Está aquí porque fue secretario en la Comisión de Chile para la Mediación Papal. Embajador. Bueno, muchas gracias. Ser el último en hablar, o casi el último en hablar, me ayuda porque el contexto ya está. Ustedes han podido seguir con bastante detalle de qué se trató esta mediación, qué es lo que se discutió. Por lo tanto, para darle un valor agregado, no repetiré todo lo que significó este proceso negociador, porque aquí se han dicho absolutamente elementos que comparto plenamente de lo que significó absolutamente para todos nuestros países, este gran esfuerzo de la paz. Primero, quiero resaltar 2 tareas. Una, la paz se logró gracias a un esfuerzo conjunto de la Iglesia en general, de las conferencias episcopales de Chile y Argentina, de los nuncios que trabajaron muy directamente haciendo llegar a la Santa Sede en su momento, particularmente en noviembre y diciembre del 78, la urgencia de lo que podía significar la participación y la intervención directa de Juan Pablo II, un papa que, como sabemos, había asumido apenas meses, semanas antes, que tenía muchas ideas con la cual quería convertir su pontificado en algo histórico, cosa que hizo, y que, por supuesto, no podía partir su tarea con 2 países católicos, hermanos, que habían llevado todos sus problemas a soluciones pacíficas de controversias por 160 años. Y esa determinación y ese compromiso de su santidad creo que fue determinante para lograr que los esfuerzos que estábamos haciendo los países, las diplomacias de otros países, particularmente Estados Unidos, Brasil y otros, tuviera un efecto práctico. Y ese efecto práctico fue el llamado, el anuncio de Juan Pablo II de enviar al cardenal. Por lo tanto, aquí hay una tarea conjunta, una tarea que no fue solamente de una persona, fue una tarea muy armónica, muy colaborativa de todos los que querían la paz. Y afortunadamente este esfuerzo cayó en oídos sanos, en oídos prudentes, que acogieron el llamado de la paz y dejaron de lado el llamado del conflicto y de la confrontación. Y me parece a mí que eso es muy importante recordar a los nuncios Pío Laghi y Angelo Sodano, además de todos los que se han mencionado en esta tarde aquí en el Vaticano, en esta Universidad Gregoriana. Quiero también mencionar que la mediación pasó por varias etapas que fueron recordadas por Enrique Candioti. Por supuesto, hay que también tener en mente que por 20 meses estuvimos reunidos acá, 20 meses desde que se inicia la mediación hasta que se presenta la propuesta, escuchando a las partes. Se ha dicho que la posición juridicista chilena, digamos, a veces era inflexible. También los chilenos podríamos decir es que la imaginación de presentar un principio geopolítico como solución era también algo que era difícil de llevar a la práctica. El cardenal Zamoré decía, yo no he visto todavía ningún mapa en que las islas estén adjudicadas a Argentina. Bueno, no vamos a revivir aquí las disputas, digamos, ¿no? Pero quiero decir que estuvieron presentes y eso lo hizo muy difícil y por eso se demoraron 20 meses el Papa y el cardenal en presentar esta propuesta, sugerencias y consejos que ha detallado Enrique. Creo que desde la perspectiva de la negociación, el tema dramático, triste de la guerra de las Malvinas marca un momento que cambia absolutamente la forma en que nos presentamos Chile y Argentina en la negociación. Por supuesto que después de estos sucesos de mediados de 1982,
Argentina tuvo que preocuparse de otras cosas. Además, estábamos viviendo gobiernos militares en ambos. Y obviamente el tema de qué hacer luego de la guerra, cómo recomponer sus relaciones internacionales y cómo resolver el tema interno del traspaso de un gobierno militar a elecciones y una democracia, motivó que se entrara en una parálisis de la mediación. Prácticamente no se hizo nada, pero se hizo sí una cosa que fue muy importante y que demuestra el valor de la mediación y de la eficacia de la paz y la eficacia de la solución de controversia. Teníamos vigente entre Argentina y Chile un tratado de solución jurídica de controversias que establecía que la Corte Internacional de Justicia, en caso de diferencia, podía solucionar. No lo habíamos querido utilizar porque Argentina no lo consideraba un mecanismo apto. Pero después de 2 años de negociaciones que no avanzaban en lo sustancial, que era la delimitación marítima, estábamos pensando que a lo mejor no lográbamos una solución en la mediación y tendría que sobrevivir, digamos, de alguna manera ese tratado. Argentina lo denunció en enero del 82 y por lo tanto gran parte del esfuerzo del cardenal Zamoré particularmente fue convencer a Argentina, básicamente, de prolongar la vigencia de ese tratado, de ir a la Corte, solo para el caso de que el mediador, o sea, su santidad, dijera no he encontrado una solución, busquen otro camino. Sabíamos que eso no lo iba a hacer, pero eso representó un seguro para la paz. Y eso me parece a mí que fue muy importante. Porque no quiero entrar en los detalles del tratado, que ya lo mencionó por lo demás Enrique, cuáles son las principales cláusulas, la delimitación marítima, el sistema de solución de controversias, la navegación, la salvaguardia respecto del tema antártico, el amparo moral de la Santa Sede, etc. Quisiera mencionar algunas cosas que me parecen a mí que son relevantes desde la perspectiva chilena de cómo enfrentamos esta negociación que duró 6 años. Y ojo que ya veníamos con el juicio arbitral, o sea, estamos hablando de un conflicto que se había prolongado casi por décadas. Primero, con una auténtica vocación de paz. Chile jamás sería agresor. Chile jamás buscaría otro mecanismo que no fuera la solución pacífica de controversia. Segundo, tener claridad en cuanto al objetivo central, y lo mencionó Enrique. El objetivo era la posesión de las islas que, conforme a nuestra interpretación del caso, estaba decidido por el Tratado de 1881 y refrendado luego por el laudo. Bueno, esa era nuestra posición y teníamos que atenernos a eso y nos mantuvimos en eso. En mar, toda la flexibilidad que el caso requiriera para lograr una solución, pero en tierras no podíamos. Y eso se mantuvo una constante. También se ha mencionado el solo tener una conducción. En Argentina, 6 jefes de Estado distintos, militares y civiles, durante ese proceso. En Chile, 1. En la conducción de una sola persona que se mantuvo por todo el tiempo, Ernesto Videla. En Argentina pasaron varios. Entonces, todas estas cosas van marcando un poco la negociación. Un cuarto elemento es la prolijidad en el texto del tratado, porque a veces la historia nos enseña que no hay que dar espacio para dobles interpretaciones o equivocadas interpretaciones que en definitiva hagan surgir una controversia en el futuro. Y esa prolijidad en el texto se inició desde cada documento que nos pedía el cardenal Zamoré. Teníamos que ser, pero cuidadosos en todo lo que decíamos, porque eso va formando un corpus que en definitiva tiene una relevancia. Y un quinto elemento es el apoyo permanente al mediador, apoyo permanente al cardenal Zamoré y a sus asistentes que están aquí presentes en esta foto. Si nos pide algo, cumplámoslo en tiempo, que nuestro texto sea claro, que nuestra posición sea unívoca. Y eso se reflejó en muchas cosas y en el ánimo del cardenal Zamoré también. Y alguna vez se lo dijo a algunos representantes, pues si yo le pido algo a los chilenos, sé que me lo van a traer. Puede que no me pongan las cosas que quiero, pero vienen, están allí. Y eso es muy importante para hacer avanzar el proceso. Y para terminar, y realmente quiero terminar,
¿Cuál es el legado del proceso mediador? Partiendo de la base de que el tratado, y se reiteró en el texto del tratado, es una transacción. Y eso es muy importante recordarlo. Recordar que no siempre se puede obtener todo lo que uno quiere en un proceso, pero se puede obtener lo que necesita. Y en este caso necesitábamos paz, sobre todo. Y ese es el valor más importante que se logra en este tratado, y ese es el legado mayor de la mediación, el valor de la paz. Pero además el valor de la diplomacia, que mencioné al inicio de esto, ¿no? El valor de la diplomacia vaticana que actuó, el valor de la diplomacia de los que participamos en esta tarea, que no eran asesores externos, no, eran todos diplomáticos chilenos, argentinos, con algunos asesores. El valor de la fe, simbolizado además en que estamos ante este mediador, estamos en esta universidad, el cardenal Zamoré, que nos invitaba a orar, a rezar, a pedir, y a pesar de todas las dificultades, a pesar de que este proceso se prolongaba casi sin solución, no perder la fe de que vamos a encontrar finalmente un camino que nos una. El valor de los mandatarios, y hay que decirlo, eran un gobierno militar con un gobierno civil, al final digo, ¿no? Alfonsín, y que dijo, bueno, yo firmo este acuerdo, o mi canciller que lo haga, pero tengo este acuerdo, ¿no?, entre Chile y Argentina. Eso no fue fácil en Argentina, se aprobó el tratado, pero en el Senado se aprobó por un voto, digamos, ¿no? Entonces, hay un valor político de quienes tienen que asumir una responsabilidad en su momento y decir, lo hacemos, ¿no?, cualquiera sea el tema. El valor de la ciudadanía. Las ciudadanías, los feligreses de ambos países, que olvidaron todas las vicisitudes del año 78, que fueron muchas, a veces uno se olvida, pero fueron muchas, y dijeron, reconstruyamos este camino de hermandad que tenemos entre chilenos y argentinos, no lo perdamos estos 100 y tantos años de historia de hermandad y de soluciones. Y el valor de las disposiciones del tratado, que como ya dije y como están enunciadas aquí, durante 40 años han permitido avanzar en la relación bilateral de una manera que no la hemos tenido en otros periodos de nuestra historia. Ha sido fecundo, ha sido fructífero, ha sido dinámico, lo hemos utilizado para todo el tratado y por lo tanto demuestra el valor de lo que allí se hizo. Y entonces finalmente, y reitero, el valor de la paz. Eso fue lo que más conseguimos. En Ernesto Videla, el negociador chileno, recuerda que después de haber firmado todo esto, iba a dar conferencias, clases, universidades, y le decían, ¿qué ganó Chile con este tratado? Y decía, ganamos la paz. ¿Les parece poco eso? ¿No? ¿Les parece nimio? Además, después de explicar, como ha dicho Enrique, para cuándo se movía la línea y todas estas otras cosas. Pero el valor de la paz es inconmensurable. Lo sabemos cuando la perdemos y para qué decir algunas naciones que están hoy día pasando por eso. Por lo tanto, nosotros, por lo menos mi perspectiva, es que creo que las generaciones de jóvenes chilenos y argentinos tendrán que valorar lo obtenido, tendrán que valorar, por supuesto, lo mucho que se ha avanzado. Van a surgir dificultades en las relaciones, siempre surge, la vida es dinámica, la política es dinámica, el derecho internacional es dinámico. Hay cosas que el 82 quizás no estaban en el radar completo, hoy día sí lo están, ¿no? Entonces vamos a tener que enfrentar, pero tenemos la base para hacerlo de una manera armónica, unida. Muchas gracias. Embajador Skoknić, muchas gracias por la pasión con la que nos ha contado estos detalles concretos, estas estrategias para evitar la parálisis. La idea es muy jurídica, muy de abogado, de textos breves para evitar malinterpretaciones. Y este consejo, ¿no? Un poco paralelo al que antes daba el embajador Candioti, ¿no? No se puede obtener lo que se quiere, pero sí lo que se necesita. Bueno, pues, es de una canción de Mick Jagger, por si acaso. Mejor todavía.
Bueno citarlo. Sorry per... Buen consejo de Villagra. Pues si les parece bien, ahora vamos ya con la última intervención. No sé si más adelante habrá tiempo para las preguntas, pero mientras tanto quizás las reflexionamos. Ahora voy a dar la palabra al profesor Roberto Regoli, de la Universidad Gregoriana. Yo siempre lo leo y lo escucho con mucho gusto, porque, sí, si quiere aquí hay sitio, a lo mejor, o de pie, no sé cómo, porque es muy difícil explicar, abordar el papel político de los papas y de la Santa Sede sin tener presente la dimensión religiosa o espiritual, la dimensión de fe, ¿no? que también usted antes mencionaba. Roberto Regoli consigue abordar siempre las cuestiones históricas, que son complejas, sin perder la distancia que es necesaria para estudiar los acontecimientos del pasado. Es uno de los grandes expertos mundiales en la diplomacia papal de los siglos XIX y XX, y hoy está aquí para hablarnos de una cuestión de gran actualidad, que es la mediación papal a nivel internazionale. Professor Regoli. Grazie. Un saluto a Sua Eminenza il Cardinale Parolin, a Sua Eccellenza Monsignor Gallagher, al Ministro degli Affari Esteri del Cile e a tutti quanti, specialmente ai 2 ambasciatori di Cile e Argentina che mi hanno benevolmente coinvolto. Il mio intervento è diverso da quello degli altri perché parlo da storico, non da testimone né da politico, e parlo da storico sull'istituto della mediazione e quindi devo fare una introduzione larga sul tema. Parte dal Medioevo, ma non comincio dal Medioevo, non temete, siamo molto più vicini a noi. Vi dico di ciò che non parlo di mediazioni papali a livello internazionali. Il Papa e la sua diplomazia compie delle mediazioni anche dentro gli Stati. Pensiamo in anni recenti al Venezuela, nel tentativo di mediazione tra governo e opposizione, o nel tempo delle guerre civili. Di questo non parlerò, ci soffermeremo semplicemente sulle mediazioni internazionali in quanto tali. Voi siete più diplomatici, esperti di diritto, sapete che ci sono 3 distinzioni: arbitrato, mediazione e buoni uffici, che implicano dei coinvolgimenti diversi. Qui parlo di mediazione a livello generale e queste mediazioni, quella dell'arbitrato, chi fa l'arbitrato è come un giudice, quindi chi si appella a quel giudice non può non rispettare la sentenza, il giudizio finale, mentre l'istituto più praticato nel tempo è stato quello della mediazione, cioè la volontà di 2 o più parti di coinvolgere qualcun altro nella loro diatriba, e noi ci occupiamo di mediazione papale. Queste mediazioni, come dicevo, vengono da molto lontano, ma c'è un recupero pieno e diffuso a partire dal XIX secolo. Perché questo? Perché in quel secolo comincia ad aversi quel fenomeno che chiamiamo movimento pacifista, che nasce già negli anni 30 dell'Ottocento e poi si sviluppa negli ultimi 20 anni dell'Ottocento, che coinvolge anche il papato, e lo coinvolge nel momento in cui il Papa non ha più un potere statale e quindi si presta molto bene ad essere un intermediario verso gli altri, cioè la sua neutralità l'aiuta. Chiedo l'aiuto alla regia di poter proiettare una tabella per farvi vedere l'insieme delle mediazioni di diverso genere che ci sono state dal 1860 ai nostri giorni. Qui vedete, all'inizio ci sono delle mediazioni vere e proprie, altre volte sono più buoni uffici, riguardano innanzitutto paesi europei per le loro questioni fuori dall'Europa. Ma se noi andiamo avanti fino ad arrivare ai nostri giorni, vediamo che riguarda paesi esclusivamente fuori dall'Europa. E la nazione, o meglio il continente, la mega regione che ha più attenzione su questo aspetto è proprio l'America Latina. Questo può accade per più ragioni,
Ma quello che interessa, perché viene coinvolto il Papa? Perché viene riconosciuto in qualche modo quello che attualmente viene chiamato soft power, ovviamente nell'Ottocento non si chiamava in questa maniera, e viene riconosciuta l'autenticità del suo disinteresse. Cioè non ha un'implicazione di potere in quello che sta accadendo. Veniamo alla parte più vicina a noi, perché così mi è stato chiesto. Noi abbiamo delle mediazioni in America Latina non proprio diplomatica, ma già con Giovanni XXIII nel 62, con la crisi dei missili a Cuba. Lì il Papa tentò, lì fu i buoni uffici tecnicamente, non ci fu una vera mediazione. Una mediazione vera e propria è quella di cui abbiamo parlato oggi, tra il 78 e l'84, tra Cile e Argentina. Questa mediazione ha visto anzi il ruolo centrale di Giovanni Paolo II, perché se già c'era stato un interesse sotto Giovanni Paolo I per quei pochi giorni, è Giovanni Paolo II a offrire la sua mediazione, tecnicamente buoni uffici, che poi diventano una mediazione effettiva dal punto di vista giuridico. Un'altra mediazione vicino ai nostri giorni è quella che è avvenuta tra Cuba e Stati Uniti, che si è conclusa felicemente nel 2014. Allora, noi stiamo parlando per gli anni recenti di tutte quelle mediazioni di cui siamo pubblicamente a conoscenza, ma possiamo sospettare con buona probabilità di successo che ce ne siano molte altre. Sapete, non guardo il lato della diplomazia pontificia, ma la diplomazia pontificia è molto discreta e quindi non interessa far sapere del proprio successo, ma interessa il risultato. Noi perché sappiamo di alcune mediazioni? Perché gli attori di quelle mediazioni le hanno volute far conoscere. Il caso tra Cuba e Stati Uniti, noi abbiamo per esempio un memoriale del cardinale Ortega che venne coinvolto e che ci racconta quel che è successo. Chiamata di Obama alla Chiesa Cattolica, al Papa, interessamento, Papa Francesco interviene con il canale della diplomazia vaticana, ma anche mettendo un cardinale del posto. E qui ripeto un passaggio che ha detto l'ambasciatore che mi ha preceduto: nelle trattative degli ultimi decenni, 50 anni almeno, gli attori non sono semplicemente i vertici politici e vaticani, ma entrano altri attori locali. Parlavamo dell'episcopato, dei presidenti delle conferenze episcopali, ci sono più attori che giocano la partita, ciò che non avveniva, ad esempio, nell'Ottocento. Allora, si è arrivati anche nel 2014 nella sala della casina di Pio IV, alla presenza del cardinale Parolin, a un incontro per la questione cubano-americana. Questa caratteristica del coinvolgimento di altre istanze che sono anche al di fuori della diplomazia vaticana lo abbiamo anche per la questione ucraina, russo più recente, dove è coinvolto anche un altro cardinale. Quindi vediamo nelle mediazioni più recenti più canali attivati. Perché questo si può capire in qualche modo? Riguarda, almeno come viene presentato dalla storiografia, riguarda un fatto che la leadership dei papi, si parla della leadership di Giovanni Paolo II, possiamo noi aggiungere quella anche di Papa Francesco, è una leadership molto riconosciuta e quindi c'è una diplomazia personale e personalizzata che richiede più canali in contemporanea di movimento per ottenere il risultato finale. Andando alle conclusioni, perché bisogna rimanere dentro il tempo, se noi vediamo tutto questo elenco,
fino ai nostri giorni, fino anche a considerare quelle mediazioni dentro i paesi in guerra o mediazioni attuali, Sud Sudan, o si parla anche di altri territori come il Congo, evince un fatto, che il Papa appare sicuramente sempre più come una figura mediatrice al di là della forma giuridica che si vuole prendere. Papa, figura mediatrice, proprio perché il ruolo gli permette di giocare sul tavolo della pace. Questo esercizio di ruolo si è andato sempre di più allargando dall'Europa fino a perdere un'Europa, perché non abbiamo, al di là dell'anno più recente, delle questioni ucraino-russe, non abbiamo avuto la necessità di mediazioni precedenti perché il processo di integrazione europea ha creato quelle condizioni di venuta meno di tanta conflittualità. Mediazioni che invece vanno verso altri continenti, soprattutto, abbiamo detto, l'America Latina, ma anche l'Africa. Cioè quei continenti che hanno anche una tradizione giuridica più vicino alla tradizione dell'Europa continentale, negli strumenti giuridici, nello stile delle mediazioni, della diplomazia. C'è stato chi ha definito anche l'Africa il continente più europeo fuori dall'Europa. E questo si potrebbe dire anche per l'America Latina. So che è una provocazione quella che vi ho detto, ma l'ho detta volutamente, per far riflettere sugli istituti giuridici dove sono gemmati nel tempo e consolidati. Allora, ciò è potuto avvenire nel tempo e avviene tutt'oggi perché l'autorevolezza papale è ancora funzionante e riconosciuta, e al suo fianco giocano tanti altri attori, anche i volti qui presenti stasera. Abbiamo parlato di arcivescovi locali, di Santiago del Cile e altri vescovi qui presenti, ci fanno capire che le relazioni diplomatiche conflittuali risolte anche con la mediazione pontificia sono state possibili perché è stato un concorso di popolo. Il referendum argentino ci ha detto qualcosa, come avviene con quel 70% di adesione, perché comunque c'è stata anche una Chiesa cattolica che ha preso posizione. Il Papa riesce a intervenire perché là ci sono dei popoli in cui sono fedeli cattolici in maggioranza e diventa un argomento persuasivo di indirizzo con l'Episcopato e i fedeli. Gli argomenti sono tanti per un unico risultato, che è quello voluto da tutti, perché chi entra in gioco in una mediazione e chiede a qualcun altro decisamente vuole un risultato e è pronto anche a rinunciare a qualcosa, e tutti hanno giocato la loro partita. Grazie per il vostro ascolto. Bene. Grazie professor Regoli. Sì, ascoltandola ricordavo le parole del Papa dove semina per evitare conflitti di futuro il disarmare i cuori, no? L'esercizio che fa continuo, no? Come una persona che partecipava in uno di questi processi di mediazioni legati alla Santa Sede mi diceva: quando veniamo qua sentiamo che ci ascoltano per capire le nostre ragioni e non per giudicarci, che è un po' forse la base che permette poi agire e fare la mediazione. Infatti il Papa è pontifex, è costruttore di ponti ed è legato a questa mediazione al suo ufficio. Bene, mi sembra che sono stati degli interventi molto interessanti. Volevo ringraziare da parte degli organizzatori tutti i partecipanti, il tempo e l'attenzione che hanno dedicato, e speriamo di continuare a festeggiare per molti anni questo accordo. Grazie mille.